Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Cristian Nuning y hoy voy a presentar los ejercicios de pseudocódigo hechos en Pseudocode. Como primer ejercicio tenemos elabora el pseudocódigo en el cual se procese la entrada del costo de un artículo adquirido y el monto de dinero que el cliente proporciona para pagar. Calcule y muestre cuánto dinero debe devolverse al cliente en concepto de cambio. Consideramos que el cliente siempre da una cantidad mayor que el costo del artículo. Empezamos definiendo el nombre de nuestro proceso, en este caso se llama calcular cambio, porque el objetivo es saber cuánto dinero debemos devolver al cliente luego de una compra. Como paso 2 tenemos la declaración de variables de pseudocódigo. Empezamos definiendo el costo, el pago, el cambio. Como real, aquí declaramos tres variables: el costo, el pago y el cambio. Todas son del tipo real, porque pueden tener decimales. Por ejemplo, el artículo puede costar $12.50. Como paso 3 tenemos solicitar el costo del artículo. Ingresamos aquí el costo del artículo. Leemos el costo. Ahora pedimos al usuario que ingrese el costo del artículo. El valor que digite se guardará en la variable de costo. Como paso 4 tenemos solicitar el pago del cliente. A continuación escribimos ingrese el monto entregado por el cliente. Luego pedimos el monto de dinero que el cliente entrega. Este valor se guardará en la variable pago. Según el enunciado, siempre será mayor al costo, así que no necesitamos validar. Como paso 5 tenemos calcular el cambio del pseudocódigo. Calculamos el cambio simplemente restando el costo al pago. El resultado lo guardamos en la variable cambio. Como paso 6 tenemos mostrar el resultado del pseudocódigo. Aquí a continuación escribimos el cambio a devolver el cliente es y escribimos el valor de la variable. Finalmente mostramos al cliente cuánto dinero debe recibir de vuelta, es decir, el cambio. Como paso 7 tenemos el fin del proceso del pseudocódigo. Con esto terminamos nuestro algoritmo. Es un proceso sencillo pero muy útil en situaciones reales como una tienda o supermercado. A continuación vamos a ejecutar el pseudocódigo. Lo ejecutamos. A continuación ingresamos el costo del artículo. Es decir, puede ser cualquier monto y a continuación ingresamos la cantidad entregada por el cliente, que por ejemplo podrían ser $67. Ejecutamos y nos entrega el valor a devolver, que serían $40. Y esta sería la ejecución del pseudocódigo. Ejercicio número 2. Desarrolle un programa que acepte como entrada dos números distintos. El programa debe identificar y mostrar cuál de los dos números es el más grande. A continuación, la presentación del programa. Iniciamos el proceso de pseudocódigo. El proceso es encontrar número mayor.
Aquí damos nombre a nuestro algoritmo para identificar que sirve para encontrar el número mayor. Como paso 2 tenemos la declaración de variables. Como podemos ver, en número 1 sería la primera variable y número 2 sería la segunda variable. Declaramos dos variables para almacenar los números que ingresará el usuario. Usamos tipo real para aceptar números con decimales. Como paso 3, solicitamos el primer número de pseudocódigo. Aquí solicitamos al usuario que ingrese el primer número y lo guardamos en la variable número 1. Como paso 4 tenemos que solicitar el segundo número de pseudocódigo. A continuación ingresamos el segundo número en leer número 2. Solicitamos el segundo número y lo almacenamos en la variable 2. Como paso 5 tenemos la comparación de los números de pseudocódigo. Aquí el programa nos comparará los dos números y nos dirá qué número es mayor. Como paso 6 tenemos el fin del proceso. A continuación empezaremos a correr el programa. Como podemos ver, el programa nos pide que ingresemos el primer número. A continuación ingresamos algún número al azar. En mi caso será el número 20. Presionamos Enter y a continuación el programa nos solicita ingresar el segundo número. Debe ser distinto al primer número ingresado. En este caso ingresaré el número 36. Presionamos Enter y nos mandará el mensaje de que la ejecución ha finalizado y sin errores, y nos detecta que el número mayor es el número 36. A continuación, en el ejercicio número 3, creamos un programa que realice el conteo desde el número 1 hasta el número 100 y muestre el resultado final. A continuación, en el inicio del proceso de pseudocódigo, le damos un nombre descriptivo al proceso para identificar que realiza un conteo del 1 al 100. En este caso, este es el nombre del proceso. Como paso número 2, declaramos la variable contador de pseudocódigo. En este caso es definir, y como entero declaramos la variable i, que en este caso servirá como contador en nuestro ciclo. Es de tipo entero porque contará números enteros. Como paso número 3, tenemos que el ciclo para contar del 1 al 100, en este caso es para i hasta 100. Con paso 1, usamos un ciclo para que inicie en 1 y termine en el número 100, aumentando el contador i en 1 en cada repetición.
Como paso número 4 tenemos que mostrar el valor actual de i en pseudocódigo. Dentro del ciclo mostramos en pantalla el valor actual de i en cada interacción para ver la secuencia de números. Como paso 5 tenemos el fin del ciclo y del proceso. Cerramos el ciclo con fin y terminamos el programa con fin del proceso. A continuación ejecutaré el código. Y como podemos ver, en este caso no presiona ninguna tecla y el código se ejecuta automáticamente y termina en 100. A continuación, en el siguiente ejercicio tenemos: implementa un programa que solicite al usuario ingresar un número. El programa debe evaluar si el número ingresado es positivo, negativo o igual a 0, y en cada situación debe mostrar un mensaje correspondiente. Como primer paso tenemos el inicio del proceso. El nombre es proceso evaluar número. Nombramos nuestro proceso para indicar que evaluará un número ingresado. Como paso 2 declaramos la variable de pseudocódigo. Definir número como real. Creamos una variable llamada número de tipo real para aceptar números enteros o decimales. Como paso número 3 tenemos que solicitar el número al usuario de pseudocódigo. En este caso es ingresar un número. A continuación pedimos al usuario que ingrese un número y lo guardamos en la variable número. Como paso 4 tenemos que evaluar si el número es positivo. Si el número es positivo, entonces nos escribirá que el número es positivo. Si el número es mayor que 0, mostrará un mensaje que dice que es positivo. Como paso número 5 tenemos que evaluar si el número es negativo. Si el número es menor que 0, entonces nos escribirá que el número es negativo. Y si no, si en este caso es mayor que 0, verificamos si es menor que 0. En este caso mostrará que es negativo. Como paso número 6 tenemos que evaluar si el número es 0. Y nos escribirá que el número es 0. A continuación procederé a ejecutar el programa. Ingresamos un número, en este caso será el número 5. Y nos imprime que el número es positivo. A continuación, en el ejercicio número 5, construye un programa donde se tenga como dato de entrada el salario de un empleado. Si el salario es mayor a $1000, entonces calcule y aplique un incremento del 15% sobre el salario. Finalmente, muestre el salario actualizado del empleado. Como inicio del proceso de pseudocódigo, tenemos el proceso aumento de salario. A continuación definimos el nombre del programa para iniciar que calculará el salario actualizado.
Como paso número 2 tenemos que declarar la variable de pseudocódigo. En este caso será definir salario, aumento y salario actualizado como real. Declaramos tres variables tipo real para el salario y el valor original. Aumento para calcular el incremento y salario actualizado para guardar el resultado final. Como paso 3 tenemos que solicitar el salario al usuario. En este caso es escribir y ingrese el salario del empleado. A continuación solicitamos al usuario que ingrese el salario actualizado y lo guardamos en la variable salario. Como paso 4 evaluamos si el salario es mayor a 1000. Si el salario es mayor a 1000, entonces verificamos si el salario es mayor para decidir si aplicar o no al aumento. Como paso 5 tenemos que calcular el aumento y el salario actualizado. En este caso aplicamos el aumento. Si la condición se cumple, calculamos el 15% del salario y lo sumamos para obtener el salario actualizado. Como paso 6, si no aplica el aumento, el salario se mantiene igual. Si el salario no es mayor a 1000, entonces el salario actualizado será igual al original. Como paso 7 tenemos que mostrar el salario actualizado. En este caso escribir el salario actualizado es y nos mostramos en la pantalla el salario final después de aplicar o no el incremento. Como paso 8 tenemos el fin del proceso y terminamos el algoritmo. A continuación procederé a ejecutar el código. En este caso pondremos un valor superior a 1000 y ejecutamos el programa. Y a continuación nos muestra que el salario actualizado es $11,500 aplicando el 15% y nos muestra que la ejecución ha sido finalizada sin errores. A continuación, en el ejercicio número 6 tenemos: desarrolle un algoritmo que calcule el salario semanal de un trabajador. El algoritmo debe tomar en cuenta las horas trabajadas y el pago por hora. Es importante considerar que si el trabajador ha trabajado más de 40 horas, las horas adicionales se deben pagar al doble de la tarifa por hora. A continuación, como inicio del proceso, tenemos el proceso calcular salario semanal. Nombramos el proceso para identificar que calcule el salario semanal. Como paso número 2, tenemos la declaración de las variables. En este caso serán definir horas trabajadas, pago por hora, salario, horas normales, horas extras, como real. A continuación declaramos las variables necesarias para almacenar horas trabajadas, pago por hora, el salario final y para separar horas normales y extras. Como paso número 3 tenemos solicitar las horas trabajadas. En este caso ingresamos las horas trabajadas. Pedimos al usuario que ingrese el total de horas que trabajó durante la semana. Como paso número 4 solicitamos el pago por hora. En este caso ingresamos el pago
y solicitamos cuánto gana por cada hora trabajada. Como paso número 5 tenemos que evaluar si hay horas extras, si horas trabajadas, ingresamos la cantidad, verificamos si el trabajador laboró más de 40 horas para calcular horas extras. Como paso número 6, calculamos las horas normales, extras y salario. Las primeras 40 horas se pagan al precio normal y las horas extras al doble del pago. Como paso número 7, calculamos el salario si no hay horas extras. Si trabajó 40 horas o menos, el salario se calcula multiplicando horas por pago normal. Como paso número 8, mostramos el salario final. Y nos mostrará que el salario semanal es de cierta cantidad. Y mostramos al usuario el salario total calculado. Como paso número 9 tenemos el fin del proceso. Y finalizamos el algoritmo. A continuación procederé a ejecutar el programa. Y aquí ingresamos la cantidad de horas trabajadas. En mi caso serán 45. Ingresamos el pago por hora, que en este caso será de $2. Y a continuación nos imprime que el salario semanal es de $100. Y nos muestra el mensaje que la ejecución ha finalizado y sin errores.